Desde los confines del desierto, entre dunas silenciosas y colinas cubiertas de cristales minerales, se levanta un paisaje que parece suspendido en el tiempo. Allí, bajo un sol implacable, se alza una figura de sal endurecida, una silueta que ha desafiado siglos de viento y erosión. Los antiguos la llamaron la esposa de Lot, un recordatorio pétreo de una advertencia divina que trascendió generaciones. Durante milenios, la historia de esta mujer, convertida en una columna de sal por mirar hacia atrás, ha sido uno de los pasajes más impactantes del libro de Génesis. No se trata solo de un relato moral, es una advertencia envuelta en misterio, un recordatorio de la delgada línea entre la obediencia y la perdición. Sin embargo, muchos la han considerado una simple alegoría, una fábula nacida del simbolismo religioso. Pero una vez más, la arqueología, la geología y las antiguas crónicas parecen susurrar una verdad inquietante. Lo que la Biblia contó podría haber ocurrido literalmente. El relato bíblico comienza en tiempos antiguos, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían sumido en una corrupción inimaginable. Su decadencia moral era tan profunda que, según el Génesis, el clamor de su maldad llegó hasta los cielos. Dios decidió poner fin a aquella abominación. Pero antes de desatar su juicio, envió a 2 mensajeros para advertir a un hombre justo que habitaba en esas tierras, Lot, el sobrino de Abraham. Los ángeles le ordenaron salir con su familia de inmediato. No debían mirar atrás, no debían detenerse, solo escapar hacia las montañas antes de que el fuego descendiera del cielo. Pero el Génesis, en su capítulo 19, verso 26, nos deja una de las escenas más trágicas de toda la Escritura. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Un solo instante de vacilación bastó para sellar su destino. Ese gesto, aparentemente insignificante, se convirtió en símbolo eterno del peligro de aferrarse al pasado cuando Dios llama a avanzar. El relato de la esposa de Lot no está aislado del mundo físico, está íntimamente vinculado a uno de los lugares más extraños de la Tierra, el Mar Muerto, también conocido como el Mar de Sal. Ubicado en el punto más bajo del planeta, este mar sin vida está rodeado de montañas que relucen con cristales de sodio y minerales endurecidos. Su superficie es tan densa que ningún ser puede hundirse, y sus orillas parecen heridas abiertas en la tierra. Allí, el aire es pesado, el calor sofocante, y las formaciones salinas adoptan formas inquietantes, torres, pilares y figuras que parecen humanas. Incluso sin recurrir a la fe, el paisaje en sí parece un escenario preparado para la historia bíblica. Durante siglos, viajeros, peregrinos y exploradores aseguraron haber visto entre las rocas una figura femenina erguida, petrificada por el tiempo, y la llamaron, como ya lo habían hecho los antiguos beduinos, la esposa de Lot. Al sur del Mar Muerto se levanta una colina de 8 kilómetros, compuesta casi totalmente por sal de roca. Se la conoce como el Monte Sodoma. En su interior, un pilar natural de sal sobresale como si desafiara la gravedad. Una silueta esbelta, erosionada por los vientos, pero aún firme, semejante al contorno de una mujer. Los lugareños lo veneran desde hace generaciones. Y no solo ellos, el propio Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, escribió que había visto personalmente aquella columna. Según su testimonio, aún se mantenía en pie en sus días, más de 2000 años atrás. Ese detalle es fascinante.
demuestra que desde la antigüedad los pueblos reconocían en esa formación natural un símbolo tangible de la historia bíblica. Hoy, los geólogos confirman que el monte Sodoma es un fenómeno único, una montaña compuesta por capas de sal pura, moldeadas durante milenios por la presión tectónica. Y sin embargo, entre sus grietas y pilares, hay algo que va más allá de lo científico. Una sensación de presencia, como si el desierto guardara un secreto que aún no se atreve a revelar. El destino de la esposa de Lot está unido al mismo cataclismo que destruyó Sodoma y Gomorra, y durante décadas la arqueología ha intentado rastrear esa devastación. En sitios como Bab ed-Dirá y Tal el-Hammam, muy cerca del Mar Muerto, los investigadores descubrieron restos de antiguas ciudades completamente calcinadas. Bajo capas de ceniza se hallaron huesos humanos, cerámica derretida por un calor tan extremo que llegó a vitrificarse, como si un fuego abrasador hubiera caído del cielo en cuestión de segundos. Estudios recientes sugieren una hipótesis asombrosa. La destrucción pudo deberse a la explosión de un meteorito en la atmósfera, similar a la de Tunguska, en Siberia, pero con un poder devastador aún mayor. El impacto habría generado una temperatura superior a los 2000 grados, provocando una lluvia ardiente de azufre y fuego, tal como describe el Génesis 19:24. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Las pruebas encajan de manera inquietante. Y en ese contexto, no resulta descabellado pensar que una persona, atrapada en medio del cataclismo, pudiera quedar recubierta instantáneamente por una capa de minerales, convertida en una figura endurecida por la sal y el calor. Pero más allá de la arqueología, surge una pregunta esencial. ¿Por qué miró hacia atrás? Sodoma era su hogar. Allí había criado a sus hijos, había vivido entre comodidades y placeres. Su corazón estaba atado a lo que Dios le había pedido dejar atrás. Cuando miró, no fue solo un acto físico, fue una expresión de nostalgia, de apego, de desobediencia. Por eso Jesús, siglos después, resumió toda la lección en 3 palabras cargadas de eternidad. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Ese recordatorio no era solo para los discípulos, sino para todos los tiempos. Dios llama al hombre a avanzar, a soltar el pasado, a no mirar atrás cuando la salvación exige dar un paso hacia adelante. La columna de sal, por tanto, no es solo un vestigio geológico, es un símbolo de advertencia y también de misericordia, porque mientras ella quedó petrificada en el juicio, su familia alcanzó la salvación por obedecer. A lo largo de los años, científicos han intentado explicar la historia de la esposa de Lot con teorías naturales. Algunos creen que el calor extremo del cataclismo provocó una reacción química entre el azufre, la sal y los compuestos del terreno, generando una figura endurecida de inmediato. Otros sostienen que simplemente se trata de una formación natural, una coincidencia que más tarde fue adoptada como símbolo religioso. Y sin embargo, hay algo innegable. El relato bíblico describe un lugar real, con coordenadas precisas, donde hoy existen restos visibles de destrucción y pilares de sal. No es una leyenda sin contexto. Es un hecho situado en el mapa, sustentado por evidencias físicas que se alinean con la narración bíblica. La frontera entre fe y ciencia, en este caso, se vuelve difusa. Y quizás ahí radique su poder, en recordarnos que las antiguas escrituras no siempre hablaban en metáforas, sino en verdades codificadas
que el tiempo se ha encargado de revelar. La historia de la esposa de Lot sigue viva porque habla directamente a nuestra condición humana. Cada persona en algún momento enfrenta el mismo dilema: seguir adelante hacia lo desconocido o mirar atrás hacia lo que se pierde. El pasado ofrece comodidad, recuerdos, seguridad. Pero cuando Dios nos llama a avanzar, mirar atrás puede significar la pérdida de todo. La columna de sal se convierte entonces en una advertencia tangible. Quien se aferra al pasado corre el riesgo de quedar inmóvil, atrapado en lo que ya no existe. Hoy, el mundo vive entre tentaciones y distracciones. La tecnología, el poder, la fama o la comodidad pueden ser las nuevas Sodomas modernas, pero la lección sigue siendo la misma. No vuelvas la mirada cuando la verdad te llama a salir. Los descubrimientos en el monte Sodoma, las ruinas calcinadas en el valle del Jordán y los pilares que aún se mantienen en pie son mucho más que curiosidades arqueológicas. Son testigos silenciosos de que la Biblia no necesita ser defendida. Ella se defiende sola, a través de la tierra, las rocas y la historia. Porque, como dice el Evangelio, si los hombres callaran, las piedras clamarían. Y en este caso, literalmente, las piedras del desierto parecen gritar la verdad que muchos prefieren ignorar. El relato de la esposa de Lot no es una fábula. Es un espejo que refleja nuestra propia lucha entre la obediencia y la nostalgia, entre la fe y la duda, entre mirar atrás o avanzar hacia lo que Dios ha preparado. Hoy, el viento sigue soplando sobre el mar muerto. El sol se refleja sobre los cristales blancos del monte Sodoma, iluminando una figura que el tiempo no ha logrado borrar. Allí, en silencio, la esposa de Lot parece seguir mirando hacia atrás. No puede moverse, no puede cambiar su destino, solo permanece, como advertencia eterna. Pero nosotros aún podemos decidir, podemos mirar hacia adelante, podemos caminar hacia la promesa. El juicio de Dios no es solo castigo, es también una invitación. La oportunidad de elegir el camino correcto antes de que el fuego caiga. Así, la historia de la esposa de Lot trasciende los siglos y se convierte en una pregunta viva. ¿Hacia dónde estás mirando tú? Si este mensaje resonó contigo, recuerda que no estás aquí por casualidad. La verdad siempre sale a la luz, incluso entre la sal y el polvo del desierto. Te invito a suscribirte al canal Secretos Bíblicos y activar la campanita para descubrir más misterios, evidencias y revelaciones que confirman la veracidad de las Escrituras. Nos vemos en el próximo episodio de Revelaciones Secretas, donde continuaremos explorando los enigmas ocultos que la historia y la fe guardan desde el principio de los tiempos. Que Dios te bendiga.